Paul Mescal versus Russell Crowe, Ridley Scott versus Ridley Scott, Gladiator versus Gladiator 2. Vamos a desgranar punto por punto la secuela de una de las películas más míticas e imperecederas del cine que llega 24 años después. Ira y fuego a la intro. You're a paper tiger, I'm titanium steel. Your claws can't scratch where I can feel your limited views. Bueno, iniciados aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y mucho mejor que yo, porque madre mía, cómo he llegado del cine de decepcionado. Si estás viendo este vídeo será por estas tres razones. La primera, porque estás igual que yo, decepcionado y con la necesidad de comentar lo que acabamos de ver. La segunda, porque te habrá encantado la película y vienes a defenderla incluso con sus peros, porque consideras que eres una persona un poco exagerada y razonable. Y la tercera, pues que te va el morbo y simplemente quieres confirmar con este vídeo tus peores temores. Efectivamente, no hay fuerza ni tampoco honor. Gladiator 2 llega de mano de Ridley Scott, que sigue muy en forma como director y que se ha alejado completamente de cualquier aspecto del guión, dejándoselo todo a su amigo David Scarpa, al que yo a partir de ahora voy a tildar el Diablo Scarpa. Ya sabéis mi opinión de Napoleón, una película con muchas fallas que por suerte no se repiten en esta secuela de Gladiator, pero que irremediablemente carga con otros peros que son enormes. Lo digo porque David Scarpa escribió Napoleón. Nadie que haya ido al cine habiendo visto la primera Gladiador, o como yo, teniéndola en su top personal de mejores películas de la historia del cine, iba con el pensamiento de que iba a ser una secuela mejor que la original. Nadie que haya ido al cine ha ido pensando que teníamos que tener algún tipo de expectativa. Yo he ido completamente abierto a ver qué es lo que me ofrecían, ya que tras un primer tráiler bastante malo en lo que a música se refiere, disfruté mucho más los siguientes que se fueron publicando. Yo me he sentado en la sala de cine a intentar disfrutar de algo que básicamente acaba siendo un copy-paste de la fórmula original sin conseguir llegarle a la suela de los zapatos. Tampoco nadie ha ido al cine a ver una película histórica. La primera no lo fue y esta menos todavía. Que haya tiburones en el Coliseo a mí me da absolutamente lo mismo. Lo histórico en estas películas es lo de menos. Si tienes curiosidad por cómo funcionaba el Coliseo, te dejo un vídeo que te interesa en la descripción. Y también te recomiendo una serie, Those About to Die, en Prime Video, que aunque visualmente tampoco esté para tirar cohetes, su historia es más que interesante y te muestra más en profundidad las utilidades que tenía el Coliseo y lo que se podía hacer con él. Yo la verdad agradezco haber visto agua en el Coliseo y en todo su esplendor, pero no puedo negarme que lo espectacular de la película, lo que son los efectos especiales, la fotografía y el vestuario, no me acaba de compensar. Eso es lo único en lo que supera a la original, que visualmente está mucho más refinada en lo que son los cromas, a pesar de que la paleta de colores de la original me parezca mucho más potente e interesante. Algo importante para mí, sin dudas, es la presentación de ambas películas, ya que en los 10-15 primeros minutos de Gladiator nos muestran una batalla contra los germanos y la posterior motivación de todos los personajes. Es un clásico empezar con una batalla, ¿vale? O sea, no hay queja alguna. Algo así siempre es bienvenido como testosterona extra para cualquier espectador que crea que no la necesitaba. En estos 15 primeros minutos quedas prendado del aura de Máximo de Russell Crowe, no solo por su estoicismo, sino por el honor y respeto que desprende ya no solo al espectador, sino a sus tropas, y por cómo te queda claro que sus hombres le van a seguir hasta la muerte y hasta el final, porque es que básicamente Máximo va a estar ahí con ellos para morir juntos. En la secuela tenemos la batalla de Numidia, con el extra de que tenemos un asedio naval y no terrenal, con barcos de guerra y torres de asedio que, la verdad, no implicaba nada malo. Pero nos encontramos con un problema bastante grave que no es la batalla, sino que es su personaje principal. Y es que las diferencias son clarísimas. Gladiator buscaba una película de venganza clásica, donde al final nuestro héroe termina con el hombre que le arrebató todo aquello que amaba en un combate que no se lo cree nadie al final de la película, pero que forma parte de un clímax final donde queríamos ir desde el principio. Aquí no hemos tenido nada de eso. Tenemos a Lucio, quien tras el final de la primera película tuvo que huir a Roma para no ser víctima de los conspiradores que querían quitárselo de encima porque era el príncipe de Roma, el heredero al trono tras la muerte de Cómodo. Tras huir se hizo pasar por un chico llamado Jano, que lleva 16 años viviendo en Numidia, abrazando su cultura y sus costumbres. 16 años son suficientes para querer dejar atrás todo lo que Roma significa, con la salvedad de que Roma no deja de conquistar el mundo y por lo tanto acabaré llegando a ti. Esa búsqueda la compro, me interesa. La batalla, aunque haya sido espectacular, me impide conectar con los personajes igual que en la primera película, ya que a diferencia de Máximo, cuesta mucho empatizar o creerse a Lucio. Entiendo su pasado, entiendo lo jodido que ha sido vivir alejado de tu madre y de tu hogar, ser repudiado y exiliado para que no te maten, pero si siendo tan pequeño tienes claro que tenías que huir para proteger tu vida, me cuesta creer que tenga tanta inquina y rencor para con su madre que podría haber muerto en estos 10
16 años simplemente por protegerle. Lo digo porque Máximo en 15 minutos te cuenta dónde vive, con quién vive y demuestra lo mucho que moriría por sus hombres. Te enamoras básicamente de esa imagen que es el ideal de el hombre perfecto, súper estoico, honorable y humilde. Por eso la primera película intenta constantemente meterte en la cabeza esa imagen de la mano con el trigo de un Máximo que llega a su hogar para reunirse con su mujer y su hijo. No tenéis ni la más remota idea de quién es su mujer o qué clase de persona es. Así es mala persona, es que te importa 3 huevos, pero es que el deseo de venganza por ella lo sientes mucho más que por la esposa de Lucio. No hay tiempo para llorar, no hay tiempo para procesarlo todo y te muestran estas pequeñas escenas en el más allá con los barqueros recogiendo el alma de la esposa de Lucio para que sientas un poquito de empatía. Pero es que en el fondo Lucio no piensa en su mujer ni un momento de toda la película más allá del principio, y Máximo lo hace en todo momento de Gladiator, donde vemos que está rezando, donde los tiene presente constantemente y donde incluso a pesar de haber tenido un affair con Lucila, donde tuvo, ya sabemos, a Lucio, lo perdonas porque la devoción que tiene con su mujer es inmensa y el affair que tuvo fue seguramente antes de estar con ella. Hay un momento en la primera película que quiero aclarar donde se comenta que Lucio tendría más o menos la misma edad que el hijo de Máximo, ocurriendo este affair más o menos hace unos 8 años de la primera película, antes de conocer, creo yo, a su mujer. Pero es que independientemente de todo eso, creo que lo que es la imagen de esta motivación de venganza del protagonista principal no se me ha vendido tan bien como en la primera película, que mira, que es muy sencilla y repito, va a lo que va. Lucio ni siquiera describe en ningún momento cómo era vivir con su mujer, ni siquiera sientes algún tipo de empatía por ese sentimiento tan horrible de haberla perdido, lo que me lleva a deshumanizar bastante al personaje, muy a diferencia de Máximo. Lo digo porque es que Máximo en los coliseos de África y también en el de Roma, aunque no hable demasiado con el resto de gladiadores, sí que tiene un par de interacciones donde claramente ves cómo se gana el respeto de los demás, ya no solo por las actitudes que tiene en el coliseo frente al emperador, sino por cómo poco a poco se va ganando a la gente y por consiguiente va arrastrando esa reputación que tenía de general respetado en Roma. Aquí Lucio, en cambio, pues es un tipo random que ha llegado de un país muy lejano y donde se acaban creyendo que es el príncipe de Roma, pues porque tienes que hacerlo, pero creo que eso tampoco se ha trabajado demasiado bien en lo que es el público. Los 2 o 3 personajes que lo saben, como Lucio, Lucila y Marcinus, pues está claro que sí. Por eso momentos como los que tiene Lucio con el doctor me encantan, porque es esa cosa que tanto echo de menos en películas de este estilo. Interacciones como las que tenía Máximo con Juba, que es un personaje que además tiene una de las frases más míticas de la película, como el de te reunirás con ellos pero aún no. La motivación en ambas películas es la venganza. Lucio ha perdido a su mujer, igual que Máximo, y aquí en cambio culpa al general interpretado por Pedro Pascal, de nombre Marco Acacio. Máximo, como sabemos, culpa a Cómodo porque ha conspirado contra su vida tras darle esa responsabilidad Marco Aurelio, después de que Marco Aurelio le priorice a él y no a su propio hijo. Acacio es una copia impresionante de Máximo que solamente puede aspirar a lo que le han dado para interpretar. ¿Y esto qué quiere decir? Que sigue manteniendo el honor y la actitud de luchar por sus hombres, como vemos en la ayuda de la torre de asedio del principio de la película, pero es que después de ese momento se diluye muchísimo en la historia. Tenemos la oportunidad de formar algún tipo de vínculo fraternal con Lucio, como esa especie de padre que nunca tuvo porque sabemos el verdadero murió en la arena de la primera película, y se pierde por completo intentando copiar a Máximo, luchando por Roma y por la idea de lo que fue. Al final sientes que es más un secundario completamente desperdiciado que alguien con quien puedas conectar, ya sea con sus valores o con su ética. Al igual que Máximo, Acacio quiere irse a casa, dejar de luchar por Roma y de verter sangre innecesaria, pero apenas vemos cómo interactúa con otros soldados como si pasaba con Máximo. No vemos ni una escena más allá de él ahí bebiendo vino en el barco de asedio sin hablar con nadie más de tú a tú como si hacía Máximo. No puedes pretender seguir con la misma premisa y parecer más una copia barata que algo hecho con un mínimo de amor. Si Acacio hubiese hablado un poquito más con algún soldado, si hubiese tenido más interacciones con Darío, que es su segundo al mando, un poquito como pasaba con Máximo y Quinto o el mismísimo Cicerón, me habría querido más ese anillo de Acacio al final de la película, que era digno de llamar a 5000 hombres. Y por cierto, al igual que en la primera película, hay 5000 soldados listos para la batalla en Ostia. ¿Me entiendes por qué me cabrea Diablo Escarpa? Se entiende que esta secuela parece más una copia mediocre de la original, que intenta seguir los mismos pasos que Gladiator 1 y que por mucho que intente desesperadamente parecerse a la primera, no lo consigue. Lo digo porque es como ver a un chaval que intenta parecerse a sus padres y se acaba convirtiendo en algo mucho peor. Lo digo porque es que la muerte de Acacio es un momento muy duro, sobre todo porque al final él estaba enamorado de Lucila y era su pareja, y tal como vemos en el flashback de Lucio, Acacio fue el que ayudó a montar al chaval al caballo, que lo llevó bien lejos. Este es un encuentro muy jodido que está diseñado para que los dos personajes apenas hablen, dejando a Lucio de rodillas porque ha visto que Acacio le rinde respeto y amor a su madre. Los flechazos sin duda duelen 1000 años y más, pero se siente una muerte que más allá de la revuelta que ha provocado a posteriori, se queda en nada porque es que la cabeza de uno de los emperadores ya es suficiente para calmar las aguas. Se siente un personaje
personaje muy desaprovechado que intenta tan desesperadamente parecerse a Máximo con el tener hombres en hostia, querer devolverle Roma al pueblo y dejar de batallar para volver a su hogar, que para mí al menos pierde su propia identidad. Y eso que amo a Pedro Pascal, pero es que Acacio al final no se siente como un personaje único, sino más bien una especie de copia barata de Máximo. Y es algo que me pasa con Macrinus de Denzel Washington, un personaje más que interesante que, a diferencia de Próximo de la primera película, no busca la gloria del gladiador, busca ascender como sea en el Senado para obtener poder. Próximo, digamos que era un hombre de honor, un hombre de fuerza, un hombre que quería recuperar la gloria pasada de su profesión, que sabemos es la de gladiador, una profesión de sangre, muerte, sombras y ceniza. Digamos que Próximo, únicamente cruzando dos palabras con Marco Aurelio tras su liberación, ya le respetaba, a pesar de que este prohibió a los gladiadores durante su reinado. Macrinus, como sabemos, es todo lo contrario, es un lobo con piel de cordero que no recuerda de la misma forma a Marco Aurelio y que busca el poder por el poder, intentando dominar a los hombres bajo su fuerza y no ganándose su respeto. Es una búsqueda que la verdad es la que más me ha gustado, porque es que sí que se parece un poco a Próximo en lo que es su profesión, pero su búsqueda de motivación es muy diferente. Sin dudas, su forma de manipular a los demás es lo que más me ha gustado de la película y que podría haberse extrapolado a otros personajes, algo que te parezca familiar pero que intente tener otra búsqueda que no termine en lo mismo de siempre. Lo digo porque el cómo maneja al senador que se está ahogando en las apuestas que no deja de perder me gusta. Se aprovecha de eso para sacar tajada y sacrificar a quien haga falta para estar junto a los emperadores, a pesar de que falten refinar algunas cositas. El problema viene sin dudas por los emperadores mismos, ya que tras el final de la primera película, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo Lucila ha permitido esto en el Senado? Y los senadores que estaban contra Cómodo, ¿qué es lo que han hecho? Da la sensación de que Máximo murió por nada y que Roma está peor que antes, que no ha habido ningún tipo de cambio en lo que viene siendo la política. Entiendo que pueden haber habido muchas confabulaciones, traiciones y conspiraciones, pero como ni siquiera se tratan en la película, únicamente te muestran a dos hermanos mellizos que están fatal de la cabeza y que únicamente quieren sangre, violencia y conquistar todo el mundo. Joaquin Phoenix como Cómodo al menos te dejaba claro que no era poder lo que buscaba, sino más bien amor. Amor por su hermana, amor por su padre y amor por su pueblo. Máximo le quitó su amor por el pueblo en el Coliseo y también el amor de su propio padre Marco Aurelio, que sabemos nombró sucesor temporal a Máximo, llevando a Cómodo a conspirar contra todos. Creo que aquí no hay ningún tipo de motivación, no hay carisma y todo queda en un punto muy superficial. Al final estos son dos hermanos que se retroalimentan constantemente y que no te puedes creer que el pueblo acabe idolatrando, sobre todo después de lo de Máximo. No sé si no han querido darles algún trasfondo a estos dos por falta de tiempo o por falta de talento en el guión. Creo que habría sido mucho más interesante el haber desarrollado más el origen de esta demencia y locura de los dos hermanos para ofrecernos unos villanos ni que sea a la altura. Para mí como espectador no hay conexión con lo que es el villano, aunque al final sea Macrinus. Los emperadores han quedado como dos niñatos con poder que nadie sabe cómo han llegado ahí. Cómodo, por lo menos, acabó matando a su padre y se las ingenió bastante bien para capear el temporal del Senado, del pueblo y de su hermana. Al final, por su propio ego e ilusión de poder, terminó en la arena. Pero estos dos, porque son tontísimos. Puedo entender que ha pasado una generación de emperadores, pero ¿por qué apenas se toca esto en la película? Por lo menos Cómodo tenía esos momentos con Lucila que nos permitían entender que un emperador vive en su burbuja de poder y no ve la realidad del mundo, no ve que el respeto se gana y no se compra. Pero es que eso es algo que Cómodo sí sabía y al final tuvo que tomar decisiones difíciles, sobre todo para contra su hermana. Eso no quita que esta película sea mucho más cruda y violenta que la primera. Eso es algo que le doy y no lo discuto. Los desmembramientos, las cuchilladas, los animales, los tiburones, todo en este caso es increíble a todos los niveles. La decapitación del emperador Geta a manos de Macrinus a mí me ha encantado porque es algo que no te esperas y es súper crudo y violento. Que esa sea la forma que tiene el pueblo de perdonar la muerte de Acacio, ya te digo, me cuesta mucho de procesar, y más cuando la película pasa rápidamente a la elección de los consejeros del emperador por parte de Caracalla. Es como que todo el plan de Macrinus se mantenía en una capa de interés e inteligencia más que aceptable, que termina yéndose a la mierda por un emperador que está más perturbado que loco, donde nadie del Senado dice ni pío, tío. Ahí ni siquiera le habían dado a Macrinus todo el poder de los legionarios. Podían haberle dicho algo, aunque estuviera en la posición en la que estaba. Pero bueno, tampoco puedo decir mucho porque es que el Senado en la primera película era algo que podías ahí tener de fondo para hacer bonito y nada útil. Y si no, que se lo digan al senador Graco, que ha vuelto en esta secuela para repetir las mismas frases de la primera película de le juro lealtad a Marco Aurelio y también a ti, Lucila, y el tío acaba muerto ahí en medio del caos del final de la película.
y aire. A tomar por el culo con tu república y con tu política, me das igual. Tampoco es que la primera película fuese un portento en lo que es demostración narrativa excelente de política y conspiraciones como, yo que sé, Juego de Tronos, pero sin dudas Cómodo lo compensaba con creces y los momentos estaban mucho mejor trabajados, que eso es algo que esta secuela no tiene, al menos para mí. Momentos épicos que pasen a la historia, que sean inolvidables. Lo digo porque el hecho de que Paul Mescal se agache para hacer lo mismo que hacía Máximo con la arena en las manos es el resumen de esta película, el intentar imitar a su predecesora como si fueras un fan haciendo un cortometraje. Y la verdad es que me sabe fatal porque es que el ritmo de la película es terrible en muchos momentos, teniendo casi una duración parecida a la original, siendo más aburrida. Luego tienes a Lucila, que es otro personaje que para mí ha perdido muchísima fuerza. En la primera película era la César que se habría perdido Roma si no fuese mujer, y después de golpe de estado la quieren poner al mando. Vamos a ver, nos aclaramos, antes sí y ahora no hay problema. Y lo peor de todo esto es que después de la conspiración queda relegada a un personaje femenino que solamente lloriquea y se arrepiente de lo que ha hecho. Esto me jode en especial porque es que en la primera película Lucila era un personaje impresionante, una mujer fuerte que tenía que fingir ante el miedo que le producía su propio hermano, el cual sabía que había matado a su propio padre y que podía hacerlo con ella misma. Aún así no dejaba de intentar mejorar las cosas y hacer todo lo que estaba en su mano. Con Cómodo muerto y habiendo dos emperadores así en Roma, hostia, Lucila ahí tan tranquila en su casa, a mí es algo que me disgusta mucho, lo siento. Únicamente ha sido un personaje que ha servido para recordarle a Lucio quién era su verdadero padre y que tuviese en cuenta que con esa ira no iba a conseguir cambiar las cosas como sí hizo Máximo. De ahí que al final de la película Lucio pueda unir a todas las tropas romanas y reconquistar así la ciudad para el pueblo. Pero es que en el fondo me duele no ver apenas interacciones con Acacio, ni siquiera trabajan la relación con Lucila, el cómo se conocieron y cómo surgió el amor. Estaba Lucila con este tipo cuando besó a Máximo en las celdas, murió Máximo y con él el amor que tenía Lucila. Son pequeños detalles que a nivel guión me habrían sumado mucho más a lo que es el desarrollo del personaje, ya que al final esa flecha que le clavan en el pecho no es más que un recurso muy vago de guión para quitarse de encima a un personaje sin hacer preguntas. Es un poco como el tipo grande y enorme de la primera película, donde apenas nadie se sabe su nombre y que ya te cae bien de primeras doliéndote 1000 años su muerte a manos de un montón de flechas. Es una muerte muy fría y muy cruda, además de rápida. Pues para ese hombre tiene sentido que sea así, porque es que es un puto secundario, pero para Lucila, que es un personaje principal, yo sinceramente me esperaba algo más. A nivel historia me siento muy decepcionado porque es que la película tiene cosas muy buenas, como por ejemplo el coliseo y la violencia, además de la acción y las coreografías, pero es que la banda sonora no acompaña. Hans Zimmer nos regaló algo único e imperecedero con una banda sonora que acompañaba la épica de una historia que sí que es cierto que es predecible y que no quiere arriesgar yendo a lo seguro, como es la típica historia de venganza, pero que al fin y al cabo tenía unas frases épicas, unos momentos únicos y una vuelta al género romano impresionantes. Al final Gladiator 2 no tiene nada destacado a nivel musical. Harry Gregson Williams, que ha participado con Ridley Scott en películas como The Martian, para mí no ha dado la talla. Únicamente tienes los temas clásicos donde volvías a sentir esa conexión con la primera película y que son demasiado pocos. Todo queda relegado a una música para mí bastante genérica que busca la épica sin algo que se grabe en tu oído, sin algo que pase a la historia. Si no intentase desesperadamente parecerse a la original, al menos en lo que es la premisa, presentación, lugares, situaciones y acción, y sobre todo personajes y frases, creo que sería una digna secuela. Pero es que el problema de Gladiator 2 es precisamente este, que es una secuela de una película a la que ahora se la tilda de sobrevalorada o de que no ha aportado mucho al cine porque es que es previsible, que únicamente la música la salva. Yo creo que estamos caminando sobre arena, la verdad, o sea, Gladiator forma parte de la historia del cine porque es que llegó en un momento donde una historia así funcionaba muchísimo, donde a pesar de sus problemas de guión, concluyó dignamente una historia que va a lo que va. Nadie se cree que por un casual pasáramos de una finca en Hispania al maldito norte de África y que de ahí te pudieses enfrentar cara a cara contra el mismísimo emperador. Nadie se lo cree, pero es que eso no quita la epicidad y el carisma de una película que se sustenta muchísimo en sus personajes. Nadie en esta película es digno de Máximo, de su estoicismo, de su honor y de su humildad. Ni siquiera el pobre Pedro Pascal, ni siquiera Lucila se puede comparar contra su versión más joven, ni siquiera el emperador loco es tan maquiavélico, tóxico, lascivo y de ego tan frágil como es Cómodo. Gladiator 2 termina siendo una secuela que llega 24 años después para revitalizar unos personajes y una historia que no necesitaban una continuación. ¿Podría haber sido peor? Por supuesto. ¿Que está bien y es digna? Lo pongo un poco en duda. Se siente una película con una buena factura técnica, pero con mucha falta de alma y pasión por lo que quiere hacer, porque más que centrarse en su propia historia, quiere copiar demasiado a la original. Tiene un protagonista que no se gana el respeto de sus hombres como sí hizo su padre, solamente porque el guión así lo quiere. Es que me es inevitable no sentir una contradicción interna, que realmente han intentado tratar la historia original con mucho respeto, pero que no ha sido digna para nada. A pesar de tener cosas que están bien, el ritmo y muchos de los detalles que te he comentado le restan demasiado. Y sobre todo para mí tiene un final que
que no tiene ningún tipo de sentido tras lo que ha ocurrido en las puertas de Roma. O sea, Lucio le pide ayuda a su padre, ¿para qué? ¿Para dirigir el imperio? ¿Para ser fuerte en un momento tan delicado? Ni siquiera te han dicho qué ha pasado con Roma tras lo que ha ocurrido a sus puertas. En la primera película se moría Máximo, quedaba un vacío en el trono y tú te imaginabas que más o menos las cosas se iban a solucionar. Pero es que aquí ni siquiera te han dicho qué es lo que va a hacer Lucio. Para mí, que hayan puesto un plano final de esa mano en el trigo como si fuera la de Máximo es súper gratuito. Nos dan a entender que Máximo pues está ahí en plan, me la pela todo porque estoy con mi mujer y mi hijo disfrutando de la otra vida, A mí no me rayéis, por favor. Al final, esta es una película que me da la sensación de que vive del nombre que le dio su predecesora y que únicamente se ha hecho porque se quiere generar dinero y apelar un poco a la nostalgia. Lo único que me consuela es que es mejor que Napoleón. Dios mío, menos mal que es mejor. Y nada, gente, hasta aquí mi análisis de Gladiator 2 comparándola con la primera película, que es una cosa que algunos verán como innecesaria, pero es que la propia película me ha obligado a hacerlo, ya que es literalmente, como te he dicho al principio, un copy-paste. Si te ha gustado el vídeo, te dejas un buen like, que nunca está de más, y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser ahí un gladiator que apoya a su emperador en los juegos. Y yo aquí me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente.